nuevamente nos encontramos en este espacio de las charlas de arquitectura para hablar el día de hoy en ese momento mágico en que surge la relación íntima de la arquitectura con el ser humano. Este momento surge exactamente a través de ese fenómeno que se da en la prehistoria, cuando por cuestiones de mutación, evolución, degeneración, no sabemos qué tanto, el ser humano surge de las familias de antropoides como un chango pelón. Los antropoides, el grupo antropoide, lo expulsa de su hábitat natural. Entonces el ser humano empieza a enfrentarse a un mundo hostil, para el cual no está capacitado y no tiene las armas suficientes para defenderse. En ese momento, el ser humano tiene la necesidad, en función de su vulnerabilidad, de buscar algo que le ayude a enfrentar los fenómenos naturales y el ataque de las bestias. Estos elementos accesorios que le empiezan a ayudar a hacer su vida más segura, va a dar lugar al fenómeno de la arquitectura. En ese momento es donde surge el germen de la arquitectura, que lo va a significar en todo su devenir histórico-cultural. Esta característica del ser humano se da a través del desarrollo de 4 facultades básicas que le han permitido aprender y modificar el medio en el que se encuentra inmerso, creando y asimilando la función que ha tenido en el diseño dentro del desarrollo cultural de las sociedades. Estas 4 características se basan primeramente en que el ser humano tiene una capacidad natural para pensar y razonar con fluidez. Esto le ha permitido generar una serie de representaciones conceptuales que le permiten especular acerca de los fenómenos que lo rodean, estableciendo estructuras de conocimiento e ideologías que sustentan su manera de estudio. ¿Sí? Esta materia de estudio se va a dar precisamente porque él observa, ve lo que pasa a su alrededor, él no sabe de qué se trata, pero tiene que aprender de aprensión, ¿sí?, a entender todos estos fenómenos. Esto le va a permitir realmente crear y producir una serie de conocimientos que le van a hacer dominador de su medio. En segundo lugar tenemos su capacidad de observación. El ser humano, como todos los animales, tiene una curiosidad innata. Le interesa conocer, saber, se interesa en ver qué está pasando a su alrededor, y en ese momento, ¿sí?, inicia su proceso de investigación. Este proceso de investigación en su entorno natural crea marcos de referencia, primero religiosos, o sea, ve que llueve, que se mueven las piedras, que corren los ríos, etc. Y entonces va creando explicaciones religiosas. Pero posteriormente, a medida que va evolucionando, se va dando cuenta que esas situaciones se suscitan por algo. Y en ese momento empiezan a haber referencias científico-filosóficas, a través de las cuales él explica y manipula los fenómenos causales y las consecuencias que provocan. ¿Qué va a producir esto? Conocimientos. Estos conocimientos primero son cotidianos, hay que saber qué pasa el día a día. Después vienen a ser conocimientos sociales, de relación entre los grupos. Y al final va a crear conocimientos científicos que le permitan una explicación clara de lo que está sucediendo. En tercer lugar, su capacidad creativa e imaginación le han permitido transformar su entorno natural. ¿A través de qué? De diseñar e innovar objetos naturales para convertirlos en objetos útiles, surgidos de sus propias ideas. Así,
como utiliza una rama originalmente para defenderse de los animales, empieza a darle forma a esa rama, le empieza a dar sentido a esa rama y la empieza a hacer a su medida, ¿sí? A lo que él quiere. Así mismo, una piedra, una vara, una cueva, los empieza a transformar. ¿Para qué? Para que le sirvan y le permitan tener seguridad, comodidad y desarrollo. ¿Sí? Entonces, aquí este es el punto donde a través del diseño de los objetos, de la modificación de los objetos, él va a crear objetos nuevos a partir de materias primas. Esta capacidad creativa le va a permitir producir tecnologías que le ayuden a sobrellevar su vida en este entorno hostil. Por último, hay que considerar también que el ser humano no nada más es utilitario. El ser humano tiene una capacidad emocional. Él le encantan cosas y les encuentra un sentido a las cosas y permite extasiarse ante ciertos estímulos de percepción sensorial, ya sean naturales o artificiales. O sea, un amanecer, el trino de los pájaros, los sonidos del río, etc. Y él va a tratar de emularlos creando también las artes, ¿sí? Va a tratar de reproducir la naturaleza en su hábitat, y ahí surge la pintura, la escultura. Va a tratar de reproducir los sonidos de la naturaleza y va a crear música, canto, va a ver los movimientos de las aves, ¿sí? Esos movimientos rituales que tienen las aves, y va a crear la danza. Y principalmente se va a dar cuenta que los animales siempre están buscando un espacio de refugio, un espacio de protección, y ahí va a surgir la arquitectura. En ese momento va a surgir la arquitectura, ¿sí? Entonces, esta significación estético-cultural le va a permitir en ese momento crear elementos que le van a extasiar emocionalmente. Estas relaciones le van a permitir realmente crear, renovar, rehacer, ¿sí? Espacios artificiales que le permitan a él vivir, ¿sí? Tanto individualmente como socialmente. Y ahí es donde está el germen de lo que va a ser la sociedad, lo que van a ser las ciudades, lo que van a ser las relaciones sociales, las relaciones laborales. O sea, este momento crítico de la confrontación entre él y el ámbito natural le va a permitir ir evolucionando en todos sus estadios culturales. ¿Sí? Así es, la arquitectura surge entonces en ese momento como una necesidad de protección y seguridad, y al mismo tiempo de confort. Quiere estar cómodo, ¿sí? Quiere estar seguro, quiere que sus congéneres, ¿sí?, funcionen adecuadamente, acordes a una necesidad social. Va a surgir el conocimiento, va a surgir la comunicación oral, va a surgir la comunicación escrita, primeramente pictográfica, a través de que reproduce escenas de su mundo natural y las va plasmando en las cuevas, en las piedras, en los acantilados. Esa es la relación que va a dar lugar al diseño, a las artes y a la arquitectura. Bien, a través de este primer intento de entender el origen de la arquitectura, vamos a dar lugar a las siguientes pláticas. ¿Sí? Muchas gracias. Los invito nuevamente a que se suscriban a este canal, que manden sus comentarios, porque eso va a enriquecer el contenido de las mismas charlas. Amigos, compañeros, me despido y los espero en la próxima entrega de estas charlas. Adiós.